Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de noveno grado. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema. Aquí permítanme que lo voy a corregir porque ya estamos en el tercer parcial, no en el segundo. Ahí está. Aquí iniciamos nuestro tercer parcial. Iniciamos con el tema que se llama rectas paralelas y proporción. Son términos que ustedes ya los conocen. Cuando decimos rectas, hablamos de líneas. Cuando decimos paralelas, son aquellas rectas que nunca, si las alargamos, nunca se cortan o nunca se cruzan. Y proporción significa, razones y proporciones son temas que los vimos en séptimo y los vimos en octavo. Creo que más en séptimo, que fue el último parcial que yo llegué a la Costa Rica. Creo que vimos razones y proporciones. Entonces, eso que vimos esos días, ahora lo vamos a aplicar. Fíjense ustedes, las matemáticas siempre tienen relación. No es como otras clases que ustedes lo que ven séptimo, lo ven en séptimo y ya está. Aquí lo que vio usted en séptimo, de hecho lo que vio desde la escuela, ¿verdad? Lo que vio en quinto, sexto, algunas cuestiones de geometría, por ejemplo el área, el perímetro, todo lo venimos aplicando acá. Entonces, si usted tiene alguna duda o algo, remítase a sus cuadernos o a sus libros anteriores, ¿verdad? De años anteriores, porque le van a servir. Bien, vamos a iniciar primero viendo este enunciado. Dice, dos triángulos están en posición de tales cuando tienen un ángulo común y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. Aquí tenemos la figura, fíjense ustedes. Dos triángulos están en posición de tales cuando tienen un ángulo en común y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. Si ustedes observan esa imagen que está ahí, ahí hay dos triángulos. ¿Lo ven? Tengo el triángulo ABC, están sus tres vértices A, B, C, y tengo el triángulo A, D, E. ¿Sí? Son dos triángulos en uno solo. ¿Cuál es el ángulo común? Es el ángulo A. El ángulo A es común a. Es común porque es parte de los dos triángulos, ¿verdad? El ángulo A. Y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. ¿Cuáles son los lados opuestos? Los lados opuestos al ángulo es el lado DE y el lado BC. Por eso tienen estas flechitas acá que me dicen que son, esas flechitas me indican que son paralelos, ¿verdad? Permítanme contestar el WhatsApp. Muy bien. Continuamos. Entonces decíamos que dos triángulos están en posición de tales cuando tienen un ángulo en común y los lados opuestos a ese ángulo son paralelos. El ángulo en común es el ángulo A. Por eso acá tenemos una línea que me dice que este es un ángulo, ¿verdad? Aquí hay dos triángulos, uno sobre otro, ¿verdad? El que está abajo es el triángulo ABC y el que está puesto encima es el triángulo ADE. ¿Cuáles son esas rectas o esos lados paralelos? Es el lado DE y el lado BC. Por eso tienen esta flechita. ¿Cómo están estos triángulos? Están en posición de tales. Esto es muy importante porque ya lo vamos a ver más adelante. En la figura anterior se puede ver que los dos triángulos ADE y ABC tienen este símbolo significa ángulo, ¿verdad? Tienen el ángulo A en común, mientras que los lados opuestos a este ángulo, los lados DE y BC, son paralelos, así como lo estábamos observando nosotros ahí en la imagen. Son lados paralelos. Muy bien, vamos a ver. Aquí dice que se demostrará que si dos triángulos se pueden poner en posición de tales, ya lo habíamos aclarado, ¿verdad? Era que tienen un ángulo en común y dos lados opuestos paralelos. Se demostrará que si dos ángulos se pueden poner en posición de tales, entonces sus ángulos correspondientes son congruentes y las longitudes de sus lados correspondientes proporcionales y por tanto son semejantes. ¿Cuáles serían sus ángulos correspondientes? Sería el ángulo E es correspondiente con el ángulo C. El ángulo D es correspondiente con el ángulo B. Y obviamente tienen lados y por tanto son semejantes, ¿verdad? O tienen longitud, y los lados tienen longitudes proporcionales.
Las longitudes proporcionales de sus lados se refiere a que AE tiene una proporción o es proporcional a AC. Y también AD es proporcional a AB. Son las longitudes de estos lados de los triángulos. Ya vamos a ver ahorita más adelante cómo se relacionan o cómo calcular esas proporciones. Fíjense que antes de continuar, quiero mencionarles, en el examen, no sé si ustedes se fijaron, había un ejercicio en el que tenían que calcular la longitud de un triángulo o de un lado de un triángulo. Para ello tendrían que tuvieron que utilizar las proporciones, así como en el ejemplo que yo expliqué en una de las clases. Varios de ustedes no lo hicieron y me estuve fijando en las tareas y también en las tareas no lo hicieron o lo hicieron mal. Entonces, eso lo vamos a volver a aplicar acá, eso de razones y proporciones. Si alguien de ustedes no se acuerda, siente que tiene dudas o debilidades en ese tema, busquen su cuaderno de matemáticas de séptimo grado porque fue uno de los temas que vimos en el cuarto parcial. Bien, veamos el ejemplo 1.10. Dice, en el triángulo ABC, siempre que mencionemos un triángulo va a aparecer esta figura. Esta figura me dice que es un triángulo, ¿verdad? Y ABC hace referencia a sus ángulos o vértices. Fíjense ustedes, A, B y C. A eso se refiere, ¿verdad? Triángulo ABC. Entonces, en el triángulo ABC de la figura, el punto D está en el lado AB. Aquí hablamos del punto D. Y cuando hablo de un lado, siempre aparece una línea arriba, ¿verdad? El segmento. Este es el segmento AB y si hay una línea arriba me dice que es el lado AB. A eso se refiere, ¿verdad? Hay que saber interpretar y leer toda esta nomenclatura porque de aquí en adelante es lo que vamos a estar viendo. Entonces voy a repetir. En el triángulo ABC, que es este, de la figura, el punto D, que es este punto que está acá, está en el lado AB. Y el punto E, que es este que está acá, está en el lado AC. A eso se refiere. Si el lado DE, ¿cuál es el lado DE? Este que está aquí. Es paralelo, ¿se acuerdan que habíamos visto este signo, verdad? Este signo de estas dos barras me dice que es paralelo. El lado DE es paralelo al lado BC. Entonces me está hablando de estos lados que están acá. El lado DE es paralelo al lado BC. Por eso tienen estas flechitas, porque las flechitas me indican que estamos hablando de lados o rectas paralelas. Demuestre que los triángulos ADE y ABC son semejantes. Entonces aquí me está pidiendo una demostración. Algunos en las tareas que me mandaron, había un ejercicio en el que aparecían demostraciones y aparecían unos espacios en blanco que había que completarlos, basándonos en los ejemplos que yo había resuelto en las clases, ¿verdad? Algunos me mandaron la tarea en blanco, así como estaba, ¿verdad? Entonces, todas esas observaciones que yo se las hice ahí cuando me mandaban las tareas, recuerden, cada tarea valía 10 puntos. Si usted no la mandó completa o le hacían falta cosas, no va a tener los 10 puntos, ¿verdad? Entonces, eso es en la parte del acumulativo. Entonces, veamos cómo se resuelve. Fíjense ustedes, acá tengo la solución y hablábamos de una hipótesis. Sabemos que el lado DE es paralelo al lado BC. Estamos hablando de estas líneas, ¿verdad? Que son paralelas. Entonces podemos concluir que el triángulo ADE es, ¿se acuerdan qué significaba esta línea que se llama virgulía? Significaba semejante, ¿verdad? Entonces decimos el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. Esa es la conclusión que llegamos tomando en cuenta que comparten un mismo ángulo y que sus dos lados opuestos a ese ángulo son paralelos. Si sucede esto, que comparten un mismo ángulo y tienen los dos lados opuestos a ese ángulo paralelos, entonces podemos decir que ambos triángulos son semejantes. Y por eso tenemos que triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. Entonces decimos que entre triángulo ADE y triángulo ABC, ustedes lo pueden ver acá. Si ustedes se fijan acá tengo señalado. Fíjense ustedes, significa que este ángulo es correspondiente con este ángulo y que este ángulo de acá también es correspondiente con este ángulo. Por eso los tengo marcados con una línea y con un color diferente. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. Entre el triángulo ADE y el triángulo ABC, podemos afirmar lo siguiente. El ángulo ADE, que es este, ángulo ADE, es congruente o es
semejante al triángulo ABC. Por hipótesis, que es esta hipótesis que está acá, ¿qué me dice la hipótesis? Que el lado DE es paralelo al lado BC, que aquí lo tenemos ya marcado con las flechas. Por hipótesis y por congruencia de ángulos correspondientes. ¿Cuál es la congruencia de ángulos correspondientes? Si usted se toma el tiempo con un transportador y mide este ángulo con este, va a ver que tienen la misma medida, por lo tanto son correspondientes. Si usted viene y toma el transportador y mide este ángulo con este, también va a ver que tienen la misma medida, por lo tanto son correspondientes. Entonces, afirmamos que el ángulo ADE es semejante al ángulo ABC por hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis? Decíamos que el lado DE es paralelo al lado BC. Y por la congruencia de sus ángulos correspondientes, que es lo que estoy señalando acá en este dibujo. Veamos la siguiente. Esa es la primera afirmación. Segunda afirmación. Decimos que el ángulo AED, estamos hablando de este, ¿verdad? AED, acá hablábamos de ADE. Si ustedes se fijan cuando decimos ADE, estamos hablando de ADE, nos referíamos a este. Ahora decimos AED, entonces nos referimos a este, de AED. Estamos hablando de estos mismos ángulos. Primero hablamos de este en la primera afirmación y en la segunda estamos hablando de este que tiene las dos rayitas. El triángulo AED, este que está acá, es semejante al triángulo ACB. Nos estamos refiriendo a estos dos que están acá, a estos dos. ¿Por qué? ¿O cómo lo justificamos? Por hipótesis y por congruencia de ángulos correspondientes, ¿verdad? Hipótesis, porque el lado de E es paralelo al lado BC, y por la congruencia, porque son ángulos congruentes y correspondientes, ¿verdad? Son ángulos congruentes porque tienen la misma medida y correspondientes porque están en el mismo lado. Y vamos a ver la tercera afirmación. La tercera se refiere al triángulo ADE. ADE es semejante al triángulo ABC. ¿Por qué? Por la afirmación 1, por la afirmación 2 y por el criterio de semejanza ángulo-ángulo. ¿Qué decimos ángulo-ángulo? ¿O a qué nos referimos cuando decimos ángulo-ángulo? Nos referimos a estos dos ángulos que están acá. Son dos que son semejantes. Tienen la misma medida. Si usted toma el transportador y los mide, va a ver que tienen la misma medida. Entonces ahí tengo tres afirmaciones y tres justificaciones. Generalmente la última afirmación hace referencia a las dos anteriores, ¿verdad? Por eso aquí dice que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC por la afirmación 1, por la afirmación 2 y por el criterio de semejanza ángulo-ángulo. A significa ángulo-ángulo. Estamos hablando de los ángulos que tengo señalados acá. El ángulo D con el B son semejantes y correspondientes. Y el ángulo E con el C son semejantes y correspondientes. Incluso ustedes podrían tomar su transportador, medirlos y ver que tienen la misma medida. Bien, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Yo sé que esto es un poco, hay que tomarlo así como con pinza y leerlo bien detenidamente, ¿verdad? Para poder comprender. Acuérdense que siempre les voy a mandar las capturas de toda la clase y también el video que siempre se sube a YouTube para que usted lo pueda ver después. También ustedes ahí en su casa tienen o en su teléfono tienen el libro en digital que yo lo mandé, ¿verdad? Esto todo está en el libro. Ustedes pueden leerlo y ver los ejemplos. Bien, siempre acuérdense que si tienen alguna duda es el momento oportuno para que levanten la mano y pidan la palabra. Yo les autorizo para que enciendan su micrófono y puedan hacer sus preguntas. Si no, entonces pasamos a la siguiente, ¿verdad? Bien, espero que vayan entendiendo. Vamos a la siguiente. Seguimos viendo, ¿verdad? Rectas paralelas y proporción. Si ustedes se fijan en este ejercicio, hablábamos, aquí tenemos dos rectas paralelas. Porque no sé si alguien se está preguntando, ¿y qué tienen que ver las rectas? Aquí están, ¿no? Estas dos rectas son paralelas en estos triángulos, por eso tienen esa flechita. Y cuando hablamos de proporción nos referimos a los lados. El lado AE es proporcional al lado S. Y es lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. ¿Cómo llegamos a eso, verdad? O cómo lo calculamos. En general, se puede decir que toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo que corta a los otros dos lados determina un triángulo semejante al dado. Aquí tenemos el dibujo, fíjense ustedes.
toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo que corta a los otros dos lados determina un triángulo semejante al dado. ¿Cuál es esa recta paralela? Es la recta DE. Esta recta corta los lados, ¿verdad? Corta el lado AC y corta el lado AB. Y sus puntos son D y E. Y determina un triángulo semejante al dado, ¿verdad? Determina este otro triángulo, por eso está de color azul. O sea que de inicio teníamos este triángulo del ABC y solo con trazar una recta paralela acá, que me corte el lado AC con el lado AB, puedo formar otro triángulo que es semejante, ¿verdad? Cuando es semejante es porque ustedes pueden medir cada uno de sus ángulos y miden lo mismo. Y sus lados son proporcionales al ángulo dado o al ángulo anterior. Puesto que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC, se sabe que la razón de cualesquiera dos longitudes de lados correspondientes es la misma. De esta forma, a partir de, fíjense ustedes, aquí es donde yo aplico el lenguaje de las proporciones y es muy importante que usted aprenda a interpretar esto, porque si usted lo aprende a interpretar va a poder resolverlo. Y se lee de la siguiente manera. Lado AB es a AD como el lado AC es al lado AE. Y esto es igual al lado BC es al lado DE. Y se pueden formar proporciones como AB es a AD como AC es AE. AC es AE como BC es ADE. Y AB es AD como BC es ADE. Si yo cambiara estas letras por números, por ejemplo, en el primero podría decir 9 es a 3 como 12 es a 4. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que estoy hablando es de las longitudes de los triángulos. Lo que estoy poniéndole es valores. Es como hacíamos en las proporciones, que yo puedo decir 4 es a 2 como 2 es a 1. O puedo decir 10 es a 5 como 6 es a 3. Si yo cambiara estas letras por números, es lo mismo que estaría haciendo acá, ¿verdad? Cada lado al que me estoy refiriendo tiene un número o una longitud. Todo lo anterior también se puede expresar con sus razones inversas. ¿Qué significa razones inversas? Que lo que tengo a este lado lo puedo invertir hacia el otro lado. Ya vamos a ver algún ejercicio para que ustedes vayan comprendiendo. Yo sé que ahorita es como un montón de información sin sentido. Hasta que ya resolvemos el primer ejercicio es cuando realmente ustedes van entendiendo cómo se aplica. Entonces voy a pasar a la siguiente. Si hay alguna duda, pregunten, ¿verdad? Levanten la mano. Si no, entonces paso a la siguiente, donde vamos a resolver ya ejercicios. Bien, vamos. Ejemplo 1.11. En la figura dada, si el lado DE es paralelo al lado BC, encuentre la longitud del lado DE. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces tenemos el ejemplo 1.11, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes, dice, aquí está la figura. Ahí la están viendo todos. En la figura dada, si el lado DE, me refiero a este, ¿verdad? DE es paralelo al lado BC, que sería este lado que está acá, encuentra la longitud del lado DE. ¿Cuál sería el lado al que me refiero? Es a este. Si ustedes se fijan, el lado BC mide 10 centímetros, pero yo no conozco cuál es la longitud del lado DE, por eso tenemos X centímetros. X es una variable o una incógnita, así la conocemos, ¿verdad? Variable o incógnita, que son afirmaciones o son proposiciones que nosotros no sabemos si son verdaderas. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Es una incógnita. Entonces, la pregunta es, encuentra la longitud del lado de E. Es lo que vamos a hacer ahorita. Encontrar esa longitud. Bien, para ello vamos a resolverlo. ¿Cómo lo vamos a...? Hay que plantearlo, ¿verdad? Plantear, siempre vamos a ir planteando una razón o una proporción. Bueno, más que todo una proporción. Al
separar los triángulos semejantes que están en posición de tales, se muestra que, fíjense ustedes, si yo separo los triángulos, aquí ya los tengo separados, ¿verdad? Tengo el primero y tengo el segundo. Si ustedes se fijan en el triángulo ABC, que es el primero, tengo el lado BC que mide 10 centímetros y tengo el lado AC que mide 20 centímetros. Si separamos el triángulo pequeño, acá tengo el lado DE que tengo X centímetros porque no conozco el valor y eso es lo que tengo que encontrar, ¿verdad? Según lo que me pide el ejercicio. Y tengo el lado AE que mide 10 centímetros. Si se fijan, este lado que está abajo corresponde a la mitad, ¿verdad? O sea que están en razón 2:1. Si el grande mide 20 y el pequeño mide 10, significa que están a razón de 2:1. O sea, el grande mide el doble del primero. Si este lado de acá tiene 10, así por simple inspección yo podría asegurar o atreverme a decir que el lado de este triángulo también están a razón de 2:1, entonces debería de medir 5, ¿verdad? Pero eso yo lo hago mental, o es una proposición que estoy haciendo, es una hipótesis, pero no estoy seguro. Para estar seguro debo hacer una proporción. Es lo que vamos a hacer ahorita. Se supone que debería medir 5, ¿verdad? Entonces vamos a comprobarlo haciendo una proporción. Y esto es lo que tienen que hacer ustedes en sus tareas. No quiero que me estén inventando y solo me la llenen. Hay que hacer el procedimiento. Aplicando la proporcionalidad de los lados, se tiene que BC es ADE como CA es AEA. Entonces quiero que visualicen bien esos triángulos. Si dicen BC es este lado del triángulo, BC es ADE, en este caso DE es este, ¿verdad? BC es ADB, perdón, BC es ADE como CA es AEA. Como CA es AEA. Entonces ahí me está planteando la proporción. Esto es una proporción. BC es ADE como CA es AEA. Lo que voy a hacer es sustituirlo con valores. ¿Cuánto medía BC en el triángulo grande? Habíamos dicho que medía 10. Y DE no sabíamos, entonces colocamos la X. Sabíamos que CA medía 20 y que EA medía 10. Ahí ya tenemos planteada la proporción, mire. Ahí están los 4 valores. Acuérdense que para aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, multiplicábamos. Si tenemos dos extremos, vamos a multiplicar. Si tenemos dos extremos, en este caso, bueno, si ustedes se fijan, esta es una multiplicación, ¿verdad? 20 por X y 20 por X y es igual a 10 por 10. Entonces se multiplican los extremos y se multiplican los medios. Ahora bien, ahí tenemos una variable. Ahí lo que se hace es despejar. Si nosotros tenemos dos extremos, los multiplicamos. Si ustedes se fijan, estoy multiplicando 10 por 10, que son dos extremos. Y lo vamos a dividir entre el medio conocido. ¿Cuál es el medio conocido? Aquí están los dos que están en medio. El medio conocido es 20. Aunque aquí lo plantea como una ecuación de primer grado, ¿verdad? Es igual. Usted siempre va a multiplicar los dos extremos y multiplicar los dos medios y después despeja para la variable. O multiplica los dos extremos conocidos y divide entre el medio, los dos extremos y divide entre el medio conocido. Si tuviera dos medios, multiplica los dos medios y divide entre el extremo conocido. Esta es una propiedad fundamental de las proporciones, lo vimos en séptimo, parte de esto también se ve en octavo. Entonces, aquí yo estoy explicando porque sé que muchos están ahí pensando, eso ya no me acuerdo. Entonces, siempre que tengamos una proporción, si tenemos dos extremos, los multiplicamos y dividimos entre el medio conocido, que en este caso sería 20. Si tenemos dos medios, los multiplicamos y dividimos entre el extremo conocido, que no es este el caso. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está planteado como una ecuación, ¿verdad? 20 por X, está multiplicado los dos medios, y está multiplicado los dos extremos, que sería 10 por 10. Ahora, si yo quiero despejar, este que está multiplicando lo voy a pasar a dividir, ¿verdad? Este 20 pasaría a dividir. Entonces lo vamos planteando, fíjense ustedes. Y despejamos para la variable, que es el lado que no conocemos y queremos conocer. Si yo multiplico 10 por 10 es igual a 100. Este 20 estaba multiplicando, lo paso a dividir por un método que se conoce como transposición de términos, ¿verdad? Que lo vieron en séptimo y en octavo. Y 100 entre 20 es igual
a 5. Entonces ya despejando X, sabemos que 5. Habíamos dicho que era 5, pero solo fue una hipótesis, ¿verdad? Había que demostrarlo planteando una proporción, y esto es lo que quiero que me hagan en la tarea. No que estén inventando y solo digan, es tanto, porque el cálculo mental es una cosa, pero hay que comprobarlo. Entonces, la respuesta de la pregunta, decimos que el lado de E es igual a 5 centímetros. A eso se refería. Voy a regresarme para que ustedes vean el problema y qué fue lo que hicimos, ¿verdad? Acá está, en la figura dada, si el lado de E es paralelo al lado BC, encuentre la longitud del lado de E. Entonces lo que necesitábamos saber era cuál era esta longitud, que por eso lo teníamos con una X, porque era una variable o una incógnita, porque ya que nosotros no conocíamos el valor. Entonces, planteando esta proporción es que llegamos a entender o a saber si era 5 o no era 5 la longitud del lado de E. Bien. Parece que hasta llegamos, pero creo que falta otro ejercicio. Fíjense que esta reunión está próxima a terminar. Entonces, si se les termina, pueden entrar con el mismo enlace, ¿verdad? Con el mismo enlace pueden entrar. Si alguien tiene alguna duda de cómo se plantean las proporciones, pregunten ahorita. Y no quiero que vayan con las dudas, porque la tarea viene de esto. Y hasta ahí llegamos. Esta clase es bien corta. Si se fijan, prácticamente solo hicimos 2 ejemplos. Entonces, aquí llegamos al final de la clase, pero yo no quiero llegar al final, sino que quiero que ustedes, si tienen dudas, que pregunten, si no entienden, vuelvo a explicar, o en alguna parte, profe, no sé qué fue lo que hizo, de dónde salen tantas letras. Las letras corresponden a los lados de los triángulos, ¿verdad? Entonces pregunten, y si no, pues aquí, hasta aquí llegamos. La tarea, ¿cuál va a ser la tarea? Si se están preguntando, va a ser un ejercicio similar a este. Va a ser un ejercicio similar a este. Le voy a mandar ahí 2 triángulos y usted va a encontrar algún lado que no se conozca. Bien. Si no hay dudas, si no hay preguntas, hasta aquí llegamos. ¿Qué habíamos hecho en el ejercicio, en el ejemplo 1.10? Habíamos hecho una demostración, ¿verdad? ¿Está? Demuestre que los triángulos ADE y ABC son semejantes. Entonces, uno de los ejercicios de tarea también es una demostración y en el otro es encontrar, así como hicimos acá, la longitud de un lado. Si no hay preguntas. Si no hay preguntas, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. F, profe. Bien, entonces, hasta aquí llegamos, me despido. Voy a mandarles allá al grupo del chat. La tarea son 2 ejercicios. En el primero van a hacer una demostración y en el segundo encontrar la longitud de un lado. Posteriormente, dentro de 1 hora y media o 2 horas, voy a estar subiendo el video al canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver, o si alguien no pudo estar en la clase o le fallaba el internet, lo puede ver. Eso es una clase corta. No quiero ahondar más o meterles más contenido porque quiero que vayan comprendiendo esto, que aprendan a sacar esas proporciones. Si no hay dudas o preguntas, pues feliz tarde a todos. Cuídense mucho, lávense las manos. Hay que protegernos del coronavirus. Nos vemos, profe. Buenas tardes. Nos vemos, profe. Buenas tardes. Nos vemos. Adiós, profe. Vemos. Bye.